La afiliación a la Seguridad Social viene marcando sucesivos máximos históricos. Diciembre de 2024 fue el noveno mes consecutivo con más de 21 millones de afiliaciones, algo que no había ocurrido nunca antes. Al mismo tiempo, el paro registrado muestra una contundente serie de 44 meses seguidos con caídas interanuales significativas, que en diciembre de 2024 fue de 5,4%. Con esos datos, podría pensarse que el mercado laboral va como una moto, como dice Pedro Sánchez. Sin embargo, el solo hecho de recordar que España sigue teniendo la mayor tasa de paro de Europa basta para advertir el error de cualquier triunfalismo. De hecho, la comparación de los datos de diciembre de 2024 con los datos de diciembre de 2019, es decir, un periodo de 5 años, arroja un balance lamentable. En esos 5 años, el empleo total creció 10%, un crecimiento que ha estado dopado por el exagerado aumento del empleo público, que se incrementó más del doble que el empleo privado. El empleo público creció 18,6%, mientras el empleo privado creció 8,6% en esos 5 años. Que el empleo público haya crecido el triple que el empleo industrial, que creció 5,6%, es otra muestra del desmedido incremento del sector público. El empleo público, que equivalía al 13,3% del empleo total al final de 2019, llegó a equivaler al final de 2024 al 14,4% del total. Una expansión que agrava la mochila de piedras que el sanchismo-leninismo está cargando sobre las espaldas del sector privado. Recordemos lo obvio, que el 100% de las nóminas y cotizaciones de los empleados públicos son financiadas con los impuestos del sector privado. Ese es uno de los motivos por el cual la presión tributaria está ahora en niveles máximos históricos. Al mismo tiempo, el número de ocupados que no trabajan, no es una broma, ha crecido un 56% en los últimos 5 años. Y eso ocurre principalmente por la mayor duración que tienen en promedio las bajas por enfermedad común. De los 21,3 millones de ocupados que había al final de 2024, 1,2 millones no trabajaron. Además, también está creciendo la cantidad de pluriempleados, que entre 2019 y 2024 creció un 24%. Y esto es importante porque los datos de afiliación a la Seguridad Social se refieren a afiliaciones, no a personas. Entonces, si una persona tiene 2 trabajos, cuenta como 2 afiliaciones. Por lo tanto, si el pluriempleo creció más del doble que el total de afiliaciones, quiere decir que el número de personas ocupadas no creció tanto como las afiliaciones. Y hay otro problema más. Cuando las bajas son muy prolongadas, hay sectores en donde se hace inevitable contratar personal de reemplazo. Esto puede no ocurrir, por ejemplo, en una oficina donde el trabajo del ocupado que no trabaja se reparte entre sus compañeros. Pero hay sectores en donde eso es imposible. Por ejemplo, en bares y restaurantes, donde hace falta un número de camareros para atender cierta cantidad de mesas. El mismo tiende a ser el caso en cualquier otro sector donde la atención personal al cliente es la norma, por ejemplo, el comercio minorista o incluso en oficinas de bancos. De manera conservadora, se puede estimar que un 15% del incremento del empleo de 2019 se explica por el personal de reemplazo. Personal que si el sistema de salud tuviera las mismas listas de espera de hace 5 años, hoy no estaría trabajando. Entonces, si limpiamos los datos oficiales de todos estos factores, llegamos al concepto de ocupados ajustados, es decir, gente que efectivamente trabaja neto del personal de reemplazo. Entonces, su crecimiento desde 2019, en lugar de 10%, es solo un poco más del 7%. Pero si además nos restringimos al sector privado, el aumento se limita al 5,6%, 3 puntos porcentuales menos que el crecimiento oficial. Entonces, el choque entre el triunfalismo oficial y la realidad es mucho más fuerte en el caso del paro, porque la cifra de parados registrados
cayó 19% desde 2019, hasta casi 2,6 millones de parados. Una caída acumulada de más de 600.000 personas paradas menos. Pero ojo, esos casi 2,6 millones de parados no están incluyendo los parados con disponibilidad limitada, que son 350.000 más y que han crecido un 55% de 2019, y otros que el gobierno llama otros no ocupados, que son, por ejemplo, gente que busca empleos de menos de 20 horas o gente que está cursando FP. Esos son 185.000 más, aunque en este caso se han reducido un 18% de 2019. Luego hay que tener en cuenta los que están en ERTE, que el gobierno tampoco cuenta como parados, que son ahora un poco menos de 20.000, y sobre todo hay que tener en cuenta que el gobierno no cuenta entre los parados la principal aportación de la gestión de Yolanda Díaz, que es la creación de los fijos discontinuos inactivos. En realidad los fijos discontinuos inactivos ya existían antes de Yolanda Díaz, lo que pasa que ella los hizo los protagonistas del mercado de trabajo. Y esta cantidad de fijos discontinuos inactivos se triplicó de 2019 y ahora son más de 800.000. Entonces, si tú tomas todos esos grupos de parados que el gobierno cuenta por separado, es decir, y no incluye en la cifra de parados registrados, tienes un total de casi 4 millones de parados, que son 30.000 más que al final de 2019. Entonces, el mercado laboral español entre 2019 y 2024 no ha sido capaz de bajar el paro. ¿A ti te parece que estas son cifras de una economía que va como un cohete?